calcularlo, pero bueno, si os llega 1, 2, 3, 4, 5, 6, sí, sí, 1, 2, 1, 2, bien. ¿Os llega bien? ¿Sí? ¿Os llega? Vale.
Empezamos ya. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias por acudir a esta convocatoria de rueda de prensa de la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura. En primer lugar, me van a permitir, como siempre, que traslade mi más sentido pésame y el del Consejo de Gobierno a todas aquellas personas que durante este tiempo de pandemia han perdido a un ser querido como consecuencia de la COVID o bien como consecuencia de cualquier otra enfermedad y que no han podido despedirla como era su deseo, ¿no? Todo nuestro calor, todo nuestro ánimo y todo nuestro apoyo para que pasen esa situación tan complicada y tan dura, ¿no? En segundo lugar, desear una pronta y completa recuperación a todas aquellas personas que en este momento, por razón de la infección por el coronavirus, hayan desarrollado la enfermedad de la COVID-19, bien estén en el domicilio, que es la mayoría de los pacientes que en este momento tenemos, o bien estén ingresados en algunos de nuestros centros hospitalarios, sean en planta o sean en la UCI. Y, en tercer lugar, dar de nuevo las gracias a la sociedad extremeña en general por cómo estamos haciendo las cosas. Nos están permitiendo que podamos estar en una situación epidemiológica aceptable. Evidentemente, me gustaría que fuese que ya estuviésemos en la nueva normalidad, pero sin duda ninguna, gracias a toda la sociedad extremeña por la colaboración que está realizando en su inmensa mayoría, a pesar de que algunas veces veamos imágenes que no nos gusten, pero son los menos, son los menos. La mayoría de la población está cumpliendo las normas, están cumpliendo su objetivo de vencer al virus, están siendo responsables en la mayoría de los casos y, por lo tanto, gracias de todo corazón a la sociedad extremeña por este trabajo colaborativo y mucho ánimo, porque no sé cuánto de cerca o de lejos está el que podamos vencer definitivamente a este virus. Desde luego está más cerca que estábamos el año pasado por esta fecha y, desde luego, con la esperanza de la vacuna, lo que hay que coger son muchos ánimos porque, en fin, es una frase que suelo repetir, pero que creo que viene a poner en situación a la sociedad en el trabajo que tenemos que desarrollar. En este momento tenemos que hacer posible que la estrategia de vacunación, que está siendo la esperanza de la ciencia para muchas personas que se aglutinan alrededor de las colas de la alegría para vacunarse, que se sigan pudiendo realizar. Y una persona infectada es una persona no vacunada. Y eso tenemos que evitarlo en la medida de lo posible, ¿no? Por lo tanto, mucha precaución con las medidas, mucha precaución, mucha protección individual y también colectiva hacia los demás. Protejamos la salud de todos y de todas. Lo hemos hecho bien hasta ahora, lo estamos haciendo bien y yo espero de verdad de esta sociedad que siga haciéndolo bien para que sigamos avanzando en este ritmo descendente de incidencia en el que nos encontramos. Es verdad que muy leve, muy lento el descenso, pero sin duda ninguna muy importante para nosotros, ¿no? Miren, 3 son los objetivos fundamentales de esta convocatoria de prensa. En primer lugar, contarles la situación epidemiológica y de vacunación a día de hoy en la Comunidad Autónoma de Extremadura. Creo que es un acto de transparencia que viene realizando el Gobierno de la Junta de Extremadura desde el principio de la pandemia y creo que esta información hay que trasladársela a la ciudadanía. En segundo lugar, informarles de las decisiones del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura en su sesión ordinaria, celebrado en el día de hoy. Y, en tercer lugar, informarles de la reunión del Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que acabamos de celebrar y que ha terminado hace unos minutos entre los diferentes consejeros y consejeras de las comunidades autónomas, la ministra de Sanidad, el ministro de Política Territorial y la Federación Española de Municipios y Provincias.
La situación epidemiológica de la Comunidad Autónoma de Extremadura es que se mantiene en nivel de alerta 1. Esa es la primera gran conclusión en la que nos podemos situar. Se mantiene en nivel de alerta 1. Afortunadamente tenemos un control sobre las cifras de incidencia que tiene una tendencia decreciente muy lenta, como en el resto del país, muy lenta, pero una tendencia decreciente. En eso es igual que el resto del país. Durante los próximos días o las próximas semanas lo que vamos a vivir es ese descenso lento de la incidencia, por lo que nos dicen los indicadores. Pero en cualquier caso, lo que quiero que entiendan es que vamos en la buena dirección, en la dirección de que no se incremente mucho la incidencia acumulada ni a los 14 ni a los 7 días, sino que se pueda realizar esa bajada continuada. Podremos tener oscilaciones, como tuvimos en el día de ayer, que hubo una subida discreta de la incidencia acumulada a los 14 días. Hoy, sin embargo, tenemos que anunciar que esa incidencia ha bajado, que está mejor que en el día de ayer. Estamos en 81,6 casos, en 81,7 casos por cada 100.000 habitantes, frente a 126,30 de la media del país. Y, lo que es más importante, a los 7 días estamos en alrededor de 40 casos, 39,9 casos por 100.000 habitantes, frente a los 56,47 de la media del país. La razón de tasa es inferior a 0,5. Si la razón de tasa es inferior a 0,5, ya saben que indica que la tendencia en los próximos días, previsiblemente, salvo que ocurra algún brote que no esperamos, sin duda ninguna va a ser a seguir en esa tendencia decreciente de la que les hablaba antes, ¿no? Eso lo confirman también otros indicadores epidemiológicos. Lo indica también cómo se reproduce el virus en los últimos 7 días y también el crecimiento potencial que tiene el virus a lo largo de estos días, ¿no? El crecimiento potencial está por debajo de los 100, lo que indica que también la tendencia es descendente, y la velocidad de crecimiento a los 7 días está alrededor de 1, lo cual muestra una tendencia discretamente a la estabilidad o al descenso. Extremadura sigue siendo una de las comunidades autónomas que más pruebas realiza, pruebas de diagnóstico de infección activa realiza de todas las comunidades autónomas. Saben que desde antes de San José dijimos que nos íbamos a adelantar al virus. Adelantarnos al virus es seguir vacunando al ritmo que lo estamos haciendo, pero además realizar el número de pruebas que nos permita estar en un porcentaje de positividad bajo y diagnosticar la mayoría de los casos de forma asintomática. Y eso es lo que hacemos en la Comunidad Autónoma de Extremadura, ¿no? De hecho, si les digo que en los últimos 7 días tenemos una tasa de realización de pruebas diagnósticas de infección activa de casi 2.000 pruebas por cada 100.000 habitantes, frente a las 1.538 pruebas por 100.000 habitantes que tiene la media del país, pues habla de la actividad de pruebas diagnósticas de infección activa que realizamos en Extremadura. Eso nos permite, sin duda ninguna, tener uno de los porcentajes de positividad más controlados de todas las comunidades autónomas. Estamos en el 2,5% de positividad, a la mitad de lo que establece que tendríamos que tener de positividad según la OMS. Es decir, la OMS siempre recomienda que la positividad esté por debajo del 5%. Nosotros estamos en el 2,5%. Eso habla de que estamos haciendo las pruebas necesarias, de que estamos localizando bien los brotes y que estamos diagnosticando a muchas personas de forma muy precoz. Y ese diagnóstico de forma tan precoz nos permite tener un porcentaje muy importante de personas diagnosticadas asintomáticas. De hecho, en el último día, más del 77% de los diagnosticados fueron asintomáticos. Si estamos diagnosticando de forma
de forma tan precoz a las personas, lo lógico es que tengamos unas tasas de ocupación, de hospital controladas. Así, decirles que Extremadura hoy tiene un 1,15% de las camas de agudos de hospital, general, ocupadas por pacientes COVID, un 1,15%, repito, frente a un 4,09% de la media del país. Y también lo estamos consiguiendo en las camas de UCI. El porcentaje de ocupación de las camas de UCI es de un 5,7% frente a un 15,34% de la media del país. Esta es una situación epidemiológica que, sin duda ninguna, creemos que es bastante mejorable, pero bueno, pues en cierta medida nos tenemos que sentir satisfechos de que vamos bajando esas tasas de incidencia. Nos preocupa que las áreas de salud se están mostrando de forma desigual en cuanto al control de la incidencia. No en cuanto a los parámetros de ocupación, no en cuanto a los parámetros de positividad de las pruebas, pero sí en cuanto a la incidencia. La mayoría de las áreas están por debajo de los 100 casos por 100.000 habitantes, la mayoría de las áreas, a excepción de 2 áreas de salud que están por encima de los 100 casos por 100.000 habitantes, pero muy lejos del riesgo extremo, como llegó a estar el área de salud de Plasencia. Mérida, que se encuentra en 134,7 casos por 100.000 habitantes, es el área de salud que más incidencia a los 14 días tiene, el área de salud de Mérida. Un área de salud muy afectada en los últimos tiempos por diferentes brotes que ha tenido en diferentes localidades. Y, en segundo lugar, el área de salud de Llerena Zafra, que está en 118,51. Son 2 áreas de salud sobre las que estamos intentando realizar pruebas de cribados muy importantes en aquellas localidades que nos estén dando unos índices de positividad que sean altos y en los que tengamos que cribar. Plasencia ha tenido un comportamiento ejemplar. Quiero agradecerle a toda la sociedad que vive en el área de salud de Plasencia la bajada espectacular en las cifras de incidencia. Si hace tan solo unas semanas o 10 días estábamos preocupados por las cifras de incidencia que mostraba el área de salud de Plasencia, que eran cercanos a los 250 casos por 100.000 habitantes, hoy tenemos que hablar de una incidencia en Plasencia de 90 casos por 100.000 habitantes, ¿no? Y esto es algo que también es muy importante. Nos preocupan las ciudades y, en concreto, nos preocupa la ciudad de Badajoz. Es verdad que hoy da menos casos que ayer, discretamente, pero tiene mucha movilidad y tenemos que estar muy pendientes dentro de nuestras ciudades, es la más grande y es sobre la que tenemos que estar encima, ¿no? Y nos preocupan también localidades importantes como es la localidad de Almendralejo, que también, sin alcanzar unas cifras de incidencia que rocen siquiera tomar medidas administrativas, pero es algo sobre lo que tenemos que estar encima. A los ciudadanos y ciudadanas de estas 2 ciudades le pido responsabilidad. Creo que no estaría cumpliendo mi misión como responsable político de la sanidad de esta tierra si no llamase por favor, a la cordura, a que evitemos las aglomeraciones en esas ciudades. El hecho de la vacunación es el fenómeno de la vacunación, toda la estrategia de la vacunación, creo que va bien en todo el país. Mi opinión es que va bien en todo el país y va bien también en nuestra comunidad autónoma. El hecho de que a día de hoy hayamos sido capaces de administrar 640.757 dosis de vacuna es una cifra bastante importante. De que tengamos ya a un 46,4% de la población vacunable vacunada, habla de un esfuerzo de nuestros equipos de vacunación y de nuestros profesionales de la atención primaria de salud muy importante, con lo cual estamos próximos a llegar a ese 50% de vacunados con al menos una dosis en la Comunidad Autónoma de Extremadura, y esto es una cifra
que supone un hito muy importante en el camino hacia la vacunación y que nos permite tener la esperanza de que vamos a conseguirlo, ¿no? De que vamos a conseguir en el mes de julio poder alcanzar unas cifras muy importantes de vacunación que nos lleven prácticamente a una inmunidad de grupo, como nos habíamos comprometido, y que adelantemos tiempo con respecto a los escenarios más conservadores que teníamos, ¿no? Con una dosis, ya le digo, hemos vacunado al 46,4% de la población frente a un 42,2% de la media española, y con pauta completa en Extremadura hemos vacunado al 25% de la población extremeña ya, al 24,8% en concreto, frente al 18,6% de la media española. Saben que en este momento estamos vacunando a las personas que están en el tramo de edad de 50 a 59 años, de 50 a 59 años. De hecho, con una dosis ya tenemos vacunados, según nuestros datos, a 81.226 personas, lo que supone un 48% de la población, de ese tramo de edad. Quiere decir que el ritmo de vacunación va bien. En España la media está en un 47,9%, estamos dentro de la media española, ¿no? Miren, solo en el día de ayer, pusimos más de 10.600 dosis en Extremadura. Por eso les decía que es muy difícil hacer la extrapolación, esa primera que se hacía al principio, donde decíamos que vacunábamos a 1.000 por día y esto nos llevaba a tener una predicción de cuándo íbamos a terminar o cuándo íbamos a alcanzar la inmunidad de grupo para el año 2022-2023. Y les comentaba, es que el ritmo de vacunación no va a ser el mismo. Es que la empresa farmacéutica estaba trabajando en poder disponer de todas estas vacunas. Y eso es lo que vamos a hacer. La semana que viene, que empieza el mes de junio, se duplican las dosis que llegan solo de la farmacéutica Pfizer. Se duplican. Quiere decir que el ritmo de vacunación en el mes de junio va a ser un ritmo muy superior al ritmo que hemos desarrollado en el mes de mayo, que ya está siendo un ritmo muy importante. Y luego comentarles también que ya estamos con la logística, como les dije que a mitad de esta semana comenzaríamos a llamar al personal esencial para que se comenzasen a vacunar. Estamos ya empezando a hacer las llamadas para vacunar. Es un proceso logístico ciertamente complicado, que le hemos dado autonomía a las áreas de salud para que puedan ejercerla conociendo su realidad. Por lo tanto, por favor, que esas personas que están esperando la segunda dosis, que se vacunaron en primera instancia con AstraZeneca y que son menores de 60 años, que esperen unos días más, porque en unos días va a ser una realidad la vacunación de esa segunda dosis. Saben que la segunda dosis, la indicada, es la vacuna de Pfizer, pero que si la persona no desea ponerse esa vacuna porque libremente ha decidido que quiere ponerse la segunda dosis de AstraZeneca, ya tenemos el modelo de consentimiento informado para que firme el consentimiento informado. Quiero traer a colación, porque me parece importante para que la gente pueda tomar la decisión de forma más informada, valga la redundancia, de lo que hoy se nos ha informado en el Pleno del Consejo Territorial en relación con la administración de la segunda dosis de la vacuna de AstraZeneca y los estudios que hay. Los estudios que hay son estudios observacionales hasta el momento. Por lo tanto, aportan poca evidencia sobre si la segunda dosis de AstraZeneca va a provocar en los menores de 60 años más trombosis o no. Solo tenemos estudios observacionales, es un estudio observacional de lo que ha pasado en vivo y en directo en el Reino Unido, pero las agencias reguladoras, la EMA tampoco lo puede hacer, no puede extraer conclusiones sobre si hay más riesgo o no, porque no ha hecho ninguna evaluación del riesgo por tramos de edad. Por lo tanto,
Es verdad que en la ficha técnica del medicamento, científicamente, no se puede prohibir a los menores de 60 años la dosis de AstraZeneca, pero cuando la ponencia de vacunas, cuando la Comisión de Salud Pública recomienda que la segunda dosis en los menores de 60 años sea la de Pfizer, es por criterios absolutamente científicos. Con esta situación epidemiológica y con esta situación de inmunidad, hemos celebrado un Consejo de Gobierno en sesión ordinaria. El Consejo de Gobierno ha decidido cerrar perimetralmente, como acuerdo de Consejo de Gobierno, cerrar perimetralmente los términos municipales de Arroyo de San Serván y Jerez de los Caballeros. Estoy hablando de los términos municipales. Y siempre lo hemos hecho por términos municipales. ¿Quiere esto decir que en aquel término municipal que haya pedanías, las pedanías quedan englobadas en el perímetro que se hace? Esas pedanías pueden viajar, en el caso concreto de Jerez, que tiene 3 pedanías. Las personas que viven en esas pedanías pueden viajar a Jerez y los de Jerez a esas pedanías, pero no se puede salir del término municipal. Lo digo por aclararlo. Ese acuerdo de Consejo de Gobierno, por una sentencia del Tribunal Supremo, hay que someterlo no a ratificación, sino a acuerdo. Es decir, tiene que estar de acuerdo la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, y hasta que no tengamos el acuerdo de la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, no lo podemos publicar en el DOE. Saben ustedes que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura tiene un plazo de 3 días para pronunciarse, y que habitualmente en nuestra comunidad autónoma son muchísimo más diligentes, y en un plazo de 24 horas, estaría autorizado o no el que se hagan esos cierres perimetrales. Por lo tanto, estimo que en el día de mañana se podrá, si así lo considera la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, se podrá publicar en el Diario Oficial de Extremadura, y es a partir de ese momento cuando entraría en vigor la medida. ¿Hasta cuándo está vigente la medida? La medida está vigente hasta las 23:59 del 10 de junio del 2021. Sí hay una fecha cierta para el fin, para claridad de los ciudadanos y ciudadanas, pero para que entre en marcha tenemos que esperar a la autorización del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Esto ha cambiado con respecto a las situaciones previas, que lo que obligaban era no autorización, sino a una ratificación. Entonces podíamos publicar en DOE, la medida entraba en marcha y luego ratificaba o no la Sala. Yo creo que esto nos da más seguridad jurídica, sin duda ninguna, nos da más seguridad jurídica y nos permite claramente que podamos tomar decisiones sobre derechos fundamentales basados en un control de la justicia o del Poder Judicial en las decisiones que estamos tomando. Esto, en definitiva, es una garantía para los ciudadanos y ciudadanas, que encuentran en la separación de los poderes, como es el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, encuentran una garantía para sus derechos fundamentales. Y esto es lo que a partir de ahora viviremos con aquellas localidades que tengamos que perimetrar. Los acuerdos de Consejo de Gobierno se envían a la Sala, se autorizan o no se autorizan, y si se autorizan se publican en el DOE, entran en vigor y tendrán una fecha cierta de fin. Lo digo para que todo el mundo sepa cuál es el procedimiento, independientemente de que este consejero que les habla tiene interlocución directa con los alcaldes y alcaldesas de las poblaciones que suelen estar afectadas y se les suele llamar
con antelación suficiente para que lo puedan prever en sus municipios. Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Bueno, no sé si tienen interés en que les diga las cifras de incidencia por las que hemos cerrado las localidades. Se las digo de pasada. La localidad de Arroyo de San Serván tiene una incidencia a los 14 días de 682 casos por 100.000 habitantes y a los 7 días de 682, porque todos los casos se han dado en los últimos 7 días. Y la localidad de Jerez de los Caballeros tiene una incidencia en el día de ayer, hoy le ha subido un poco, porque ha dado más casos. De hecho, están declarados 2 brotes hoy en la localidad de Jerez. Ayer, el informe epidemiológico mostraba una cifra de incidencia de 505,2 casos por 100.000 habitantes a los 14 días y a los 7 días de 408,47. Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Ha sido un pleno donde nos han descrito la situación epidemiológica de nuestro país. Ya les decía, está igual que como va evolucionando la comunidad autónoma en el sentido de un leve descenso de la incidencia acumulada, muy lento, pero descenso, a fin de cuentas. En segundo lugar, se nos han trasladado algunos acuerdos muy importantes. El primero es el acuerdo para poner en marcha el día 1 de julio, con L, el día 1 de julio, el certificado verde digital o el certificado UE COVID, como lo quieran ustedes llamar. Si bien es verdad que Extremadura realizará las pruebas de interoperabilidad y su sistema estará operativo para poner en funcionamiento a partir del 7 de junio, con N. Del 7 de junio, con N, porque somos una de las 9 comunidades autónomas que hemos pilotado este proyecto. Este proyecto es muy importante, le va a aportar seguridad a la ciudadanía, pero también le va a dar un plan de protección a determinados sectores productivos que aportan mucho al PIB regional y al PIB nacional. Estoy hablando del sector del turismo, estoy hablando del sector de la hostelería, estoy hablando de otros sectores que sin duda ninguna van a ver en este certificado UE COVID o en este certificado verde digital una herramienta muy importante para proteger la seguridad de ese turismo que queremos que sea Extremadura, un turismo que apueste por la naturaleza, que apueste por la sostenibilidad, que apueste en definitiva por reforzar el esfuerzo que han venido haciendo y por compensar en determinada medida y poder retomar una actividad, un sector que ha estado con muchísimas limitaciones durante este tiempo. Otro de los acuerdos ha sido el acuerdo que hemos adoptado en relación a modificar las órdenes comunicadas del Ministerio de Sanidad. Hay 5 órdenes comunicadas del Ministerio de Sanidad que son de obligado cumplimiento. Así lo dice una sentencia o un auto de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que las órdenes comunicadas del Ministerio son de obligado cumplimiento. Hay 5 órdenes comunicadas que están vigentes en este momento, algunas de ellas realizadas antes de que se produjese el hecho de la vacunación y, por lo tanto, era necesario, primero, que hagamos un texto refundido con todas esas órdenes y, en segundo lugar, que trabajemos algunos aspectos de las órdenes que le voy a señalar por dónde van, aunque no se aprobarán hasta el próximo Consejo Interterritorial, y la información que les doy será con todas las reservas hasta que se pueda aprobar en el próximo Consejo Interterritorial. Pero entiendo que algunas muestran el compromiso de esta comunidad autónoma por desarrollar determinados sectores productivos y, por lo tanto, quiero anunciarles que Extremadura está presente en ese grupo de trabajo técnico, que nuestro compromiso con el sector del ocio nocturno fue que primero aumentábamos el horario de la hostelería y que después empezaríamos a hablar, si las incidencias iban bien,
empezaríamos a hablar de la apertura del ocio nocturno. Bueno, pues se está trabajando ya en la modificación de la orden comunicada que regula el ocio nocturno para incrementar, para que puedan retomar la actividad los locales de ocio nocturno. Es verdad que en las discotecas no se podrá bailar y en las pistas de baile pues la gente tendrá que estar sentada en mesas, pero esos locales podrán abrir en su interior y podrán abrir en su exterior si lo tuviesen, y se le podrá incrementar el horario de cierre. La opinión mayoritaria hasta este momento son las 2 de la madrugada, aunque está pendiente de decidir, pero esa es la primera de las medidas de flexibilización con respecto al ocio nocturno. Esto nos permitirá también que al sector de las bodas y de determinados eventos se les pueda ampliar algo más el horario de cierre nocturno en esas cuestiones. Se derogará la orden comunicada que hace referencia a los centros sociosanitarios y la comunidad autónoma podrá por fin regular un régimen de visitas más flexibles para las residencias de mayores y también un régimen de salidas terapéuticas más flexibles para esas personas que ya están vacunadas y que llevan, desde mi punto de vista, mucho tiempo aisladas y, por lo tanto, con consecuencias desde el punto de vista funcional y desde el punto de vista cognitivo. Se van a regular los eventos y actividades multitudinarias. Vienen unas épocas de verano donde es cierto que va a haber eventos multitudinarios que nos van a llevar a situaciones que vamos a tener que tomar medidas o autorizaciones por parte de Salud Pública, y así debemos hacerlo. Y se van a mantener las órdenes comunicadas que hacen referencia a las vacunaciones, a los cribados y también a las actuaciones coordinadas relacionadas con las restricciones de contacto social en municipios especialmente afectados por una elevada transmisión. Los centros educativos los tenemos ya controlados con la decisión que adoptó en la última sesión el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y la Comisión Sectorial de Educación, que se reunieron al mismo tiempo y que dio cumplida información la consejera de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura. Y poco más le puedo decir del Consejo Interterritorial. Un Consejo Interterritorial productivo, un Consejo Interterritorial de avance. Y quiero terminar con un mensaje de mucho ánimo a la ciudadanía, que por favor sigan confiando en la ciencia, que sigan asistiendo masivamente a vacunar, que no vamos a parar en verano, que la vacunación va a permanecer permanentemente abierta, como también van a permanecer los cribados mientras sean necesarios durante toda la época estival, y que reforzaremos el personal como sea necesario, pero en este momento la vacunación no se puede ir de vacaciones. Los cribados no se pueden ir de vacaciones. ¿Por qué? Pues porque queremos llegar a la nueva normalidad cuanto antes y que tengamos un verano adecuado, que tengamos un verano muy seguro para que podamos disfrutar de la vida de la mejor forma posible. Miren, veo con preocupación que en estos momentos el grupo de edad más afectado por la vacunación, como consecuencia de la vacunación que está protegiendo a muchos grupos de edad, son grupos de edad muy jóvenes. Estamos hablando de un tramo de edad que va de los 15 años a los 39 años. Pudiésemos pensar que en estos grupos de edad no es posible un ocio tan controlado como en otros grupos de edad. Yo creo que los jóvenes nos han sabido dar una lección durante todo este tiempo y estoy seguro de que la van a seguir dando.
Y le tiendo la mano a las organizaciones juveniles, le tiendo la mano al Instituto de la Juventud, le tiendo la mano a todos aquellos que representen sectores de la población que están relacionados con el ocio juvenil, a que por favor colaboren, a que diseñemos un ocio seguro para estas personas, que son las que más tarde se vacunarán, de todas, pero que tenemos que conseguir proporcionarles una protección de la salud, ¿no? Y a los jóvenes y a las jóvenes les deseo todo lo mejor. Les pido, por favor, que sigan colaborando como lo han hecho, que nos han dado un ejemplo, y que ante la duda de si la decisión que van a tomar en un determinado momento tienen la duda de si les va a crear algún riesgo para su salud o no, que no la hagan, que lo piensen primero, que lo mediten y después que actúen en consecuencia. Y termino. Insisto, llevamos ya varios brotes de comuniones. No me cansaré de insistir en que, cumpliendo las medidas de seguridad, celebrar las comuniones es posible y seguro. Ahora bien, la experiencia, el empirismo, lo que nos dice es que cuando se celebran las comuniones, en una parte de ellas, nada despreciable, se nos generan algunos brotes. Por lo tanto, pido por favor mucha responsabilidad. No estamos en contra del sacramento de la comunión, no estamos en contra de la celebración segura de la comunión. Estamos en contra de que la comunión no se celebre en las condiciones de seguridad. Y yo creo que en eso tenemos que arrimar todos el hombro, ¿eh? Por lo tanto, pido esa responsabilidad tanto a la ciudadanía más joven, que en este momento puede escucharme, insisto, le tiendo la mano a las organizaciones juveniles a que diseñemos un programa de ocio seguro. Y, en segundo lugar, por favor, las celebraciones, donde el ejemplo paradigmático son las comuniones, muchísimo cuidado, muchísimo cuidado. Preguntas. Buenas tardes a todos. José Ramón Álvaro, de Canal Extremadura Televisión. ¿Qué tal, vicepresidente? Buenas tardes. Buenas tardes. A raíz de lo que usted acaba de decir, que en verano la vacuna no se va a ir de vacaciones, pero sí que algunos ciudadanos sí que están pensando irse de vacaciones. No sé si ya se tiene ultimado un protocolo para ver qué pasa si se llama para una primera dosis a un ciudadano y está de vacaciones. Y, por otro lado, no sé si se ha hablado en la interterritorial de la vacuna de Janssen, que se hablaba de que se podría aplicar a las personas de la década de los 40, entre los 40 y los 49. Esas dos cuestiones, simplemente. Gracias. Bueno, a ver, yo no le puedo prohibir a nadie que se vaya de vacaciones. Yo les recomiendo que estén pendientes de la estrategia de vacunación. Y creo que es un momento muy importante para que esas personas, sin renunciar a su tiempo de ocio, puedan ser vacunados. En la estrategia de vacunación todavía no está autorizado que sigamos por debajo de los 40 años. Se abordará en la próxima Comisión de Salud Pública. Y ahí creo que debemos establecer una pauta, como usted dice, para aquellas personas que no se hayan presentado a los actos de vacunación y para que posteriormente se puedan hacer llamamientos de cara a que se puedan vacunar. Nosotros ahora tenemos un sistema implantado yo creo que en la totalidad de la comunidad autónoma, de la que se beneficia más el medio urbano, pero que también afecta al medio rural, que es llamamiento personalizado para ponerse las dosis de vacuna. Y luego, cuando creemos que ha finalizado la totalidad de esa edad, o de ese año de nacimiento, mejor dicho, porque estamos vacunando por año de nacimiento, pues se hace un llamamiento masivo, ¿no? Hombre,
tendríamos que tener mucha puntería en que las 2 veces que se llama, la vez que se le llama personalmente y la vez que está de rescate, no pueda acudir al acto de vacunación. En cualquier caso, se puede dar, y si tenemos que establecer turnos de rescate, pues estableceremos turnos de rescate. Pero, claro, de esa decisión se deriva que alcancemos antes o después un grado de inmunidad mayor o menor, ¿no? Entonces, por favor, pido responsabilidad. El Servicio Extremeño de Salud se compromete, y la Consejería de Sanidad se compromete a que la vacuna no se va de vacaciones, pero claro, esto tenemos que tener la colaboración de aquellas personas a las que se vaya a vacunar, ¿no? Haremos todos los llamamientos que sean necesarios, porque lo que nos importa es tener al mayor número de personas vacunadas. Lógicamente no tenemos diseñado qué es lo que pasaría con esas personas. Lo que sí puedo asegurar es que las vamos a vacunar, ¿no? Y con la vacuna que se indique, lógicamente. Y luego me pregunta sobre la vacuna de Janssen. Es una decisión que adoptó ayer la Comisión de Salud Pública, que no requiere de ratificación por parte del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, y la respuesta es sí, se puede administrar. ¿Hay más preguntas? Rubén Caballero, de Televisión Española. Muy buenas tardes, vicepresidente y consejero. Buenas tardes. Perdón, que se cae el dispositivo. Cuando dice que la vacuna no se va a ir de vacaciones, significa que, como usted ha expresado en otras ocasiones, que no van a faltar manos para administrar todas las dosis que pueda recibir Extremadura en el verano. Efectivamente. Así es. Ahora, también les digo que tendremos que buscar a lo mejor otros sitios que estén mejor climatizados en las áreas, porque las vacunaciones masivas, por ejemplo, en determinados sitios que lo estamos haciendo ahora, al no estar climatizados y alcanzar unas temperaturas altas, habrá horas que sea muy complicado y puede haber un incremento de las lipotimias en el acto de vacunación, que queremos evitárselo a la ciudadanía, y estamos buscando alternativas de espacio, ¿no? Pues en centros de salud que estén climatizados, o en otros dispositivos que evidentemente no podrán ser algunos no podrán ser los dispositivos que están ahora mismo, pues porque, por ejemplo, hay determinados pabellones polideportivos que no están climatizados, hay determinados espacios deportivos en este momento que se están utilizando, determinados espacios de cooperativas que nos lo han cedido, que no están climatizados y que tendremos que cambiarlos por centros de salud, ¿no? Por lo tanto, podrá variar el espacio, pero vamos a poner todos los refuerzos del mundo para que la vacuna no se vaya de vacaciones, ¿no? Juan Soriano, del diario Hoy. Sí, buenas. Acaba de decir que la vacuna de Janssen se puede utilizar para el grupo de 40 a 49 años. Sí. Quería saber si se va a hacer y cuándo sería. Y, por otro lado, esa posibilidad de que el ocio nocturno se amplíe hasta las 2 de la mañana, ¿cuándo entraría en vigor? La segunda pregunta no la he entendido, Juan. Sí, que he comentado antes que se está planteando que el ocio nocturno pueda cerrar a las 2 de la mañana. Sí. Bueno, si se aprueba definitivamente, ¿cuándo sería? Sí, le comento. Para que entre en vigor la medida principal, tiene que estar aprobado por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Yo estimo que esté aprobado para la próxima reunión, que será el miércoles que viene. Y ahora, para aplicarlo aquí, tenemos que seguir estando en nivel de alerta 1 o nueva normalidad. Si no, no se podría aplicar. O sea, se tienen que dar esas dos condiciones. Primero, que esté aprobado por el Consejo Interterritorial, que yo estimo que será el miércoles. Segundo, que aquí, en Extremadura, sigamos en nivel de alerta 1 o, lo que es mejor, hayamos bajado a nueva normalidad. Porque en el nivel 2, en el nivel 3 y en el nivel 4, el ocio nocturno en el semáforo está cerrado. ¿Vale? Y la primera pregunta. Mire, la vacuna de Janssen es una vacuna de una sola dosis. Es una vacuna que yo creo que en esta semana nos llegarán alrededor de
8.100 dosis aproximadamente. Y en cuanto llegan, pues se suelen administrar. Cuando entremos en el grupo de edad de los 40 a 49, que yo estimo que será en el mes de junio, pues se administrarán indistintamente vacunas de Janssen, vacunas de Pfizer y vacunas de Moderna a la edad de 40 a 49, igual que hemos hecho con la década de los 50. Es verdad que si tenemos más vacunas de Pfizer y si tenemos más vacunas de Moderna, pues intentaremos priorizar que las vacunas de Janssen se destinen a aquellos colectivos que son más difíciles que puedan acudir, bien por razones laborales, bien por razones de vulnerabilidad social, por cualquier tipo de razón, que puedan acudir a las dos dosis, pues a lo mejor priorizamos determinados grupos para que se puedan inyectar la vacuna de Janssen, que es monodosis. Pero con esa particularidad, en cuanto empecemos con el grupo de los 40-49, se empezará a administrar la vacuna. ¿Alguna pregunta, Rubén? Sí, dos cuestiones más. Consejero, una aclaración, lo primero. En algunas comunidades autónomas, que creo que País Vasco y Navarra, menores de 65 años que han pasado ya la enfermedad, les están administrando una única dosis. No sé si esto está ocurriendo en Extremadura. Aquí también. Se está haciendo igual. Sí. Es que es una decisión de la estrategia de vacunas, de la ponencia de vacunas. A la gente que ha pasado la enfermedad con una sola dosis de vacuna está protegida, está inmunizada. De hecho, cuando se cuentan, cuando se registran los pacientes con programa de vacunación completa, si una persona ha pasado la enfermedad con una sola dosis de las vacunas, ya está con la vacunación completa y se registra así en el cuadro de mando del Ministerio. Y una aclaración más, porque es una cuestión que está en la calle. Sí. Las personas que viajan a otra comunidad autónoma de cara al verano, Sí. ¿Pueden vacunarse en esa otra comunidad autónoma? Sí. Se sacan su tarjeta de desplazado y pueden vacunarse en otra comunidad autónoma. Igual que nosotros vacunaremos a los desplazados que estén aquí. Eso fue un acuerdo del Consejo Interterritorial ya hace varios plenos que se adoptó ese acuerdo, ¿no? Hombre, lo que yo no empezaría es un programa de vacunación en la Comunidad Autónoma de Cantabria porque pase allí 4 días y luego ya me vacunaría de la otra dosis en la Comunidad Autónoma de Extremadura. Intentemos no volvernos locos, ¿no? Intentemos ser coherentes a la hora de hacer las cosas, ¿no? Yo creo que es compatible la estrategia de vacunación con el disfrute de las vacaciones, ¿no? Creo que luego son menos los problemas. Y seamos sensatos. Y yo creo que el sentido común es lo que tiene que imperar en esto, ¿no? Ahora, si me dice una persona mayor que pasa temporada con sus hijos y se va a ir durante 3 meses a otra comunidad autónoma y se saca la tarjeta de desplazado, se vacuna allí, claro. Igual que los que vienen aquí y pasan aquí 3 meses y tienen tarjeta de desplazado, pues se vacunan aquí, de la misma forma. ¿Hay alguna cuestión más? Pues Rocío Sánchez, del periódico Extremadura, le pregunta que los enfermos de fibrosis quística sí van a tener prioridad. Bueno, es algo que tiene que ayer quedó en tratar la Comisión de Salud Pública. Estamos esperando los acuerdos de la Comisión de Salud Pública. Nosotros, evidentemente, si la sociedad de neumología, entiende que se deben vacunar y hay evidencias al respecto de que el tener fibrosis quística y tener COVID lleva a un mayor grado, pues evidentemente entraría a formar parte, como han entrado otras enfermedades, que lo denominamos dentro de la estrategia de vacunación grupo 7. Afortunadamente la fibrosis quística es una enfermedad relativamente poco frecuente, pero es verdad que es una enfermedad con mucha carga de enfermedad,
que afecta fundamentalmente a la capacidad respiratoria, por decirlo de alguna manera, de las personas, y que nosotros estaremos a lo que decida la ponencia de vacunas y la Comisión de Salud Pública. Creo que ayer se abordó en la Comisión de Salud Pública, pero no han enviado todavía los acuerdos ratificados de la Comisión de Salud Pública. Si así se decidiese, pues nosotros los vacunaríamos. Y nuestra opinión siempre es la misma con respecto a los colectivos de afectados. Si la ponencia de vacuna lo estima y la Comisión de Salud Pública ratifica esa estimación, nosotros, si se incluye en la estrategia de vacunación, los vamos a vacunar. Rubén Caballero, creo que tenías alguna cuestión más. No, hacía el gesto de que no. Muchas gracias. Vale, pues muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos.